qué no todos llegan a la plenitud? ¿O por qué no todos llegan a la libertad financiera? Quizá es porque no sepamos cómo entrar o cómo finalmente, eh, crearlo, ¿cierto? Entonces, bueno, pues vamos a hablar del día de hoy de esto, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a transmitir a través de YouTube y a través de Facebook. Esto es un curso completito. Es un curso completo, así que yo les recomiendo que vayan por pluma, lápiz, porque, si ustedes no me conocen, pues yo doy mucha, pero mucha información. Y cuando digo mucha información, es mucha de las que nunca habían escuchado. Así es que, todos los que no me conocen, mi nombre es Adrián Alavés. Yo soy Me he dedicado a investigar la conducta humana y por una situación que me dio de cáncer a los 21 años. Y mi gran pregunta era, ¿para qué existe el ser humano? Eso me hizo reflexionar en, pues, ¿para qué sirve el ser humano? Y me metí a estudiar a profundidad la conducta humana. Fundé la empresa Naturaleza Humana y bueno, pues hoy estoy llevando temas desde la perspectiva de la conducta humana, temas de eh, cómo resolver conflictos en salud, dinero y amor. Y hoy vamos a hablar de dinero. Muchos me preguntan, oye, pero ¿cómo es que, por qué no todos llegan a la parte de la situación financiera? ¿Por qué no todos logramos? Bueno, pues aquí van los primeros 3 secretos para lograr la plenitud financiera. El primer es que estamos muy mal educados. O sea, ya les había platicado que llegamos en un mundo ya inventado y en ese invento de lo que ya estaba la sociedad creada, pues básicamente nos dijeron pues que había una forma de vivir, ¿no? Y si ustedes le preguntaran, llegara un marciano, imagínense eso, llega un marciano y les pregunta el marciano a ustedes, oye, ¿cómo le puedo hacer para sobrevivir en el planeta? ¿Qué me recomiendas? Aquí apúntenmelo. Pilar, ¿qué me recomiendas? Y todos los que están aquí también en Zoom, ¿qué me recomiendan? O sea, ¿qué le recomendarían a este extraterrestre? ¿Qué tiene que hacer para poder sobrevivir a, pues, en el planeta? ¿Vale? Y pues nos vamos a dar cuenta que hay situaciones bien complejas porque eh, pues las respuestas es siempre trabaja, ¿no? Que trabaje y te va a decir, bueno, pues entonces me pongo a trabajar y ya con eso puedo, vivir en paz. Entonces, la segunda pregunta es, pues no, no necesariamente, porque pues no todos los que trabajan ganan buen dinero. Entonces, ¿tengo que trabajar mucho? Te preguntarían vivir, para poder vivir, feliz. Pues, ¿qué me responderías? ¿Qué le responderías a este extraterrestre, eh, que te pregunta cómo le hace para poder ganar dinero o para poder sobrevivir en el mundo? El segundo secreto, que quiero platicarles es que para que o sea, para que nosotros crezcamos, siempre existirá un riesgo, una inversión, y el riesgo implica una pérdida. Así es que eso es algo que nos detiene, por una parte, como seres humanos, en la construcción de nuestro ingreso, que hay riesgos, que hay inversiones y que hay miedos a las pérdidas, y por eso pues no nos aventamos a hacer muchas cosas de lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y la otra es también lo que le llamamos la inteligencia emocional. Vamos a ir charlando de estos temas paso a paso. Primer paso, romper el paradigma de la educación financiera. ¿Qué te dicen? ¿Qué te han dicho normalmente? Bueno, pues lo que te dicen todos
cuando ya llegas a un mundo inventado, lo que te dicen es, tú saca un crédito y empieza a comprar, ¿no? Empieza a comprar cosas. Es la única manera en la que te vas a poder hacer de cosas. Y, y para poder pagar esas cosas, bueno, pues tienes que seguir trabajando. Y entonces, bueno, pues eso es lo que muchos o el 80% de las personas le dirían a mi amigo el extraterrestre. Oye, ¿cómo le hago para vivir en una casa? No, pues saca un crédito. Oye, ¿cómo le hago para poder viajar y poder asistir a mi trabajo? No, pues compra un carro. ¿Y cómo le hago? Pues saca un crédito. Y eso es todo lo que te dicen, ¿cierto? Y entonces adivinen cuáles son las 8 cosas de las cuales la clase media hace esta inspiración. El 88% de las personas de clase media lo que dicen es, eh, la aspiración es tener una casa, todos quieren tener una casa. Aquí díganme, pónganme aquí en sus, por favor, coméntenme, por favor, aquí. Los estoy viendo desde Facebook, desde YouTube y también los estoy viendo en Zoom, ¿vale? Entonces, eh, ¿quién ya tiene de estas 8, quién ya lo logró tener una casa, tener un auto, tener gadgets? ¿No? ¿Qué son los gadgets? Bueno, pues el teléfono de moda, la computadora de moda, las televisiones, etcétera, ¿sí? Escuela para los hijos, escuelas privadas para los hijos, ¿no? ¿Qué otro son los 8 esenciales para que seas de la clase media? Es que tienes que hacer un viaje largo fuera de tu país, tener un club social, un ahorro para tu jubilación y un seguro de gastos médicos. Eso es lo que normalmente son las 8 cosas que gastan el 88% de las personas para que pues se sientan bien. ¿Y qué sucede con esto? Pues lo que sucede es que eh, esta chica que la vi en internet, me dio mucha risa, porque me decía que el 75% son empresarios, el 15% de las personas más ricas del mundo, el 75 son empresarios, el 15 son inversionistas, el 7% son de herencia y el 3% son de actores o deportistas. Si me lo dice esta chica, yo le creo, ¿eh? Pero la verdad es que no se saben con números exactos, pero tiene una lógica y una intención de esto que te está diciendo esta chica en TikTok. Te dice que para poder tú generar ingresos, pues tienes que aprender a ser empresario, inversionista, tendrás que aprender a ser un cazador de herencias o tendrás que aprender a tener un buen reparto, una buena película o el deporte, o bueno, pues el ser empleado o autoempleado pues no es de las actividades más remuneradas para vivir en plenitud financiera. Así es que eso es, pero lo que me recuerda esta chica son los verdaderos problemas del ser humano. Uno de los grandes problemas del ser humano es que nosotros siempre estamos copiando del otro. O sea, lo que nos dicen no los creemos. Y siempre estamos copiando del otro pero nunca investigamos, nunca verdaderamente conocemos a fondo cómo se hace. Y la segunda error bien grande del ser humano es que nosotros como seres humanos siempre estamos con la inquietud de que alguien nos tiene que proteger. Entonces, fíjense, los borreguitos, o sea, la mayoría de los animales, la mayoría de los mamíferos, cuando nacen ya caminan y son autosuficientes porque van con mamá y comen, ¿me explico? Nosotros como seres humanos todavía tenemos 50 años y le estamos pidiendo a mamá que nos proteja. O mamá se mete para que no nos regañe. ¿Se fijan? Y entonces, eh, siempre le estamos pidiendo a otros
que nos protejan y nosotros creemos que mágicamente el jefe es el que te va a mantener toda la vida, el trabajo, la pensión, el gobierno es el que te tiene que mantener. Y esa situación es el conflicto más grande que tenemos nosotros como seres humanos. Copiamos del otro y pensamos que hay siempre una jerarquía arriba que nos va a apoyar y que nos va a proteger. Y eso hay que tenerle cuidado, porque la única persona que puede cambiar y que puede lograr todo lo que tú deseas y protegerte, eres tú mismo. Si tú empiezas a cambiar esta percepción de la realidad y empiezas a iniciar el conocimiento en lo que vas a hacer, entonces vas a empezar a iniciar tu camino a la plenitud financiera. Así es que aquí ponme y hazme un favorzote. Eh, del 1 al 5, ¿tú qué quisieras ser? ¿O cuál es qué es a lo que tú te dedicarías más? Eh, ¿Te dedicarías a ser empresario, a ser inversionista, a ser un cazador de herencias, ¿no? A ser un actor o deportista, o ser empleado, seguir siendo empleado o empleada. Aquí apúntamelo. Eh, Sandra me dice empresario o inversionista. Sí, empresaria, ¿cierto? Entonces, 1 y 2, Aurea. Entonces, la realidad es que la gran pregunta es, ¿cómo hacerle para empezar a ser un empresario? Y eso es lo que quiero hoy decirte, el paso a paso. Dice Patti que, que le encantaría la tercera también, ¿no? Ser una casa herencias, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que entender es que la conclusión aquí es que tenemos que empezar a aprender a ser inversionista y empresario. Y en esta plática, en este webinar que te voy a dar hoy, que vamos a tardar alrededor de 1 hora y media más o menos, te voy a dar todos los puntos claves y todo el paso a paso para que tú lo logres, ¿vale? Así es que, por favor, apunta esto en una libreta, tráetela a tu libreta. Y bueno, pues el primer secreto es que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Eh, nosotros como seres humanos tenemos un paradigma de educación financiera completamente errónea. Nadie nos enseña a ser empresarios ni inversionistas. Nadie nos ha enseñado. Ni las grandes escuelas, ni las escuelas extraordinarias como el TEC y todas ellas, pues ellos lo que hicieron fue hacer esas empresas para para educar a los futuros empleados que iban a tener. Pero la realidad es que su foco ni su objetivo es crear empresarios. Entonces, bueno, pues ese es un grave problema. Vámonos al segundo secreto. El segundo secreto es, como te darás cuenta, nosotros tenemos que invertir. O sea, si tú fuiste o si tú tienes ya el, el librito de la plenitud financiera, la guía de la plenitud financiera, sí o sí tienes que aprender a que tienes que invertir. Y para invertir, toda inversión implica un riesgo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que para poder ser inversionista o empresaria, vas a tener un riesgo y vas a tener pérdidas. Así es que vete acostumbrando a que en cualquier inversión o en cualquier empresa vas a llegar a tener pérdidas y vas a llegar a tener riesgos. En cualquier inversión, quiero que tomes en cuenta esto. ¿Por qué quiero que tomes en cuenta esto? Porque son los puntos claves que tú te tienes que fijar para poder ser un inversionista. Si te llegan con una inversión, ¿verdad? Si te llegan y te plantean una inversión, bueno, pues tú tienes que entender con toda claridad
¿cuáles son, los retornos de esa inversión? O sea, si hay claridad en los retornos, te dicen que vas a recibir un monto fijo y estipulado en tal, ¿hay claridad en los retornos? Y tienes que preguntar de quién depende, ¿no? Porque muchas veces las inversiones, como las inversiones estamos hablando de cosas futuras, pues depende del mercado, depende de que alguien quiera y tú lo tengas. Así es que no siempre vamos a tener la claridad en los retornos. Hay instrumentos financieros que sí, pues pueden llegar a tener claridad en los retornos, pero entre más claridad tengas, o sea, entre más bajo sea el riesgo, menos cantidad de dinero vas a tener. Y la realidad es que te vas a dar cuenta que sin el que no arriesga no gana. Aquí se trata de arriesgar. Y entonces, pues, la segunda parte que tienes que entender es la claridad en los cambios en el contrato. Tienes que preguntar con toda claridad en donde vayas a invertir si hay cambios en el contrato, ¿sí? ¿Y de quién dependen? Oye, pues dependen del mundo centralizado, del mundo descentralizado, de una, de una empresa, de una, de la banca mexicana, ¿cómo se llama? De, hay seguros, ¿no? Entonces, en el mundo financiero tienes que preguntar de quién dependen y por qué pueden cambiar este contrato, y por eso las letras chiquitas hay que leerlas súper bien. Y la otra es pérdida de capital. La pérdida de capital es entender qué tanto riesgo tú tienes por perder todo tu capital. Puedes llegar a perder algo de tu capital o puedes llegar a perder todo tu capital. Entonces, bueno, pues entre más riesgoso sea la inversión, pues más alto será el riesgo de la pérdida de capital. Estamos hablando de startups, estamos hablando de empresas o de productos financieros que dan intereses altos. Y entonces, bueno, pues, pero, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir con esto es que no quiero que veas estas condiciones como un limitante. Quiero que veas esta información como conocimiento. Porque si ya sabes que tienes riesgo porque estás invirtiendo y la ganancia es muy alta, bueno, pues ya sabes que no hay claridad en los retornos, que no va a haber cambios que va a haber cambios en el contrato y que puede llegar a haber una pérdida del capital. Ya lo sabes. Así es que si entre más alto sea la inversión o el retorno, entonces hazlo, ¿vale? Súper. A ver, voy a poner ahí. Listo. Ahí está, ¿vale? Entonces, eh, la tercera es que tienes que entender los plazos. Toda inversión tiene un plazo y pues los plazos son por lo menos de 3 años. O sea, esos son los plazos de la inversión y los más altos de 10 años. ¿Qué es lo que está pasando? Que tú tienes que entender que todas las inversiones, hay dos tipos de inversiones para que tú entiendas. Un tipo de inversión es que cuando tú inviertes vas a poder retornar mes con mes un rendimiento. Por ejemplo, vas a poder invertir en un bien raíz y las rentas de ese bien raíz te van a dar ese rendimiento mensual. Pero cuando dejas o sea, cuando ya te quieres retirar, pues vendes la propiedad, retiras tu capital y dejas de recibir tus rentas. ¿Sí me explico? Entonces, esos son inversiones que aumentan tu flujo. Y hay otras inversiones que aumentan tu capital. Por eso es muy importante ponerle un plazo. Entonces tú vas a ponerle un plazo de mediano o de corto, mediano y largo plazo, porque ahorita vas a ver que el juego del dinero es arriesgarte lo mejor posible de muchas maneras para que puedas hacer este circuito y este juego
de la inversión, ¿vale? Entonces, y la tercera son los montos. Hay montos que son cerrados y hay montos que son, que puedes ampliar, pero no me quiero detener mucho en esto porque está en la guía de inversiones. O sea, ahí si van a la guía de inversiones se van a encontrar esta información y bueno, pues ahí lo pueden encontrar. Así es que no me quisiera yo detener en esto. Eh, y si se quedan al final de este webinar, entonces creo que a los que no lo recibieron porque no se registraron, les voy a dar ese regalito, ¿vale? Bueno, punto número 2. Tenemos que entender que invertir es perder. O sea, ya apréndetela. Invertir es saber la posibilidad de que vas a perder, ¿ok? Vas a tener la capacidad de saber que en lo que vas a invertir vas a perder. Y entonces, sobre viso no hay engaño, chicos. Quiero que tengas y entres con esa visión. Si no entras con esa visión de que lo que vas a invertir lo puedes llegar a perder, entonces algo estás haciendo mal en la fórmula para generar una plenitud financiera, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que el cerebro percibe la pérdida? ¿Por qué te da tanto miedo o por qué te da tanta situación, la pérdida? ¿Qué es perder para el cerebro? Bueno, pues déjenme decirles que hay personas que tienen un cerebro sensorial, que es el del cuerpo, aquí arriba, que en este cerebro sensorial lo que hace es que evita el dolor y se acerca al placer. Por lo tanto, cuando algo le dolió, cuando hay incertidumbre, porque no sabe cuánto le puede llegar a doler, entonces eso es como reacciona tu cuerpo. Es que apúntenme aquí, ¿quién le da miedo la incertidumbre? Si a las personas les da miedo la incertidumbre, entonces tienen una mente más sensorial que emocional y racional. Hay combinaciones, pero quiero que identifiquen cuál es, cómo reacciona su cerebro ante el estrés, ¿vale? Entonces, si tu cuerpo está, tienes miedo a la incertidumbre, entonces tú estás reaccionando con tu cerebro sensorial. Si tú has vivido pérdidas y te da un bajón, te da una depresión porque te hicieron, porque te defraudaron, porque se llevaron y te da depresión, entonces tu cerebro está reaccionando ante una visión emocional. Es decir, el cerebro emocional lo que hace es que identifica el apego para saber quién es él. Y entonces necesita de otra persona o de relacionar la otra persona, en este caso el dinero, para saber lo que el dinero lo hace poderoso a esta persona. Y entonces cuando no tiene dinero, entonces siente que no tiene esa seguridad y ese desapego al dinero le causa una emoción, ¿vale? Y la tercera es aquellas personas que se enojan porque perdieron. La pérdida es más racional. ¿Cómo es una pérdida racional? Pues una pérdida racional es aquella a la cual nos da ira, o sea, nos da coraje que perdamos. ¿Por qué nos da coraje de que perdamos? Porque la pérdida para la razón tiene que ver con la supervivencia y con esta visión de la supervivencia eh, de la especie. Entonces, tiene que ponerse en una posición elevada o alta para saber que, bueno, pues él tiene que ganarlas todas, ¿ok? Pero lo que no sabe es que, bueno, pues cuando no gana, aprende. Y cuando aprendes, ganas más. Y entonces el manejo emocional de nuestro cerebro es precisamente entender cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestra emoción o nuestra razón, porque si ya sabemos que vamos a invertir y ya sabemos que vamos a reaccionar emocionalmente, pues entonces ya sabemos que estamos nerviosos
y que estamos en un punto de riesgo. Entonces, el cerebro toma el riesgo como si fuera un peligro. Y entonces el riesgo lo dice, estamos en peligro. Y cuando estamos en peligro, entonces le da, reacciona con miedo, que es la incertidumbre, reacciona con tristeza, que es el apego, o reacciona con ira, que es el poder, ¿vale? Y entonces, cuando se combinan el miedo con la ira, entonces te paralizas. O cuando se combina la ira con la tristeza, atacas. ¿Qué es atacar? Ser sarcástico, enojarte, despotricar, todo es ese atacar, ¿vale? ¿Y qué es cuando se junta el miedo con la tristeza? Huyes, ya no quieres saber nada de nadie, te vas y entonces quieres sacar todo y entonces eso es tu reacción emocional con estrés. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el que no arriesga no gana y cuando arriesgas tienes que bajar tu estructura emocional para decir, ok, voy a invertir quizá con miedo, con incertidumbre, pero voy a invertir con algo que me dé paz. Es decir, no voy a invertir todo. O voy a invertir con algo que cuando lo pierda no me dé esa tristeza o esa depresión. Y entonces, cuando lo gane, voy a sentir este amor. ¿Qué amor? El amor a ti mismo, autoestima. Y la otra es cuando, si lo pierdo, bueno, pues voy a cambiar esta ira por felicidad, porque aprendí a que eso no se hacía. Y entonces, cuando uno empieza a cambiar su visión emocional, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque las emociones son rápidas y hoy día puedes estar enojado, hoy puedes estar contento, puedes estar triste y cambian rápidamente. Pero una emoción o un estado emocional se sostiene en el tiempo y eso es lo que nos hace daño. Así es que te pregunto yo a ti, hoy día, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes paralizado? ¿Te sientes que estás atacando o te sientes que estás huyendo de tu situación económica actual? ¿Cómo te sientes? Porque como te sientas, quiero que veas el otro lado de la moneda. Si tú te sientes paralizado, tú tienes la capacidad de cambiar esa parálisis en enfoque. Si tú te sientes que estás atacando con ira, con enojo, entonces tú tienes la capacidad de desarrollar tu disciplina. Y si tú eres de los que huyes, entonces tú tienes la capacidad de aletargar la recompensa y ejercer tu voluntad. Y entonces cuando nosotros pasamos de este estado emocional a este estado emocional, entonces ya podemos dimensionar, discernir, planear y lograr cosas maravillosas para lo que tú estás buscando como plenitud financiera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tercer secreto de la plenitud financiera y cuál es el tercer secreto para llegar al camino de la plenitud financiera? Bueno, pues el tercer secreto es entender la naturaleza humana para el manejo de las emociones, ¿vale? Es decir, es decir, si ya sabes que tienes que invertir y si ya sabes que te genera una ansiedad, entonces tienes que aprender cómo funcionas tú internamente para poder lograr lo que tú deseas, porque tú pues, tienes la capacidad de canalizar toda tu capacidad humana para lo que tú deseas. Pero les voy a dar un dato interesante. Fíjense que el cerebro consciente tiene solamente el 5% de la toma de decisiones que tú tienes. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente tú tomas decisiones conscientes con el 5%. O sea, 5% de las veces estás tomando decisiones conscientes. Y el resto estás tomando el 95% de, de tus decisiones, lo estás tomando entre tu cerebro inconsciente y consciente, perdón, y subconsciente. ¿Cuál es la diferencia del inconsciente al subconsciente y el consciente? Bueno,
El inconsciente tiene que ver con tu cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo ante no le dices, por ejemplo, a tu corazón, late, no late, late, no late, pues está latiendo todo el tiempo, no le tienes que dar órdenes. A la respiración, cuando estás, pues, estás simplemente en el día a día, pues, no tienes que concentrarte en tu respiración. Tú le das, tus pulmones actúan solito. El subconsciente tiene que ver más con instrucciones que quedaron guardadas de emociones en la infancia. Y estas reacciones emocionales de tu infancia, pues, como tu cerebro es un, órgano que te sirve para sobrevivir, o sea, para protegerte, pues la mayoría de las herramientas o de los recuerdos que tiene tu subconsciente es para protegerte. Y entonces el cerebro, fíjate lo que te voy a decir, el cerebro humano te está, te está protegiendo, porque si tú aprendiste, fíjate lo que te voy a decir, qué cosa brutal, pero si tus células se aprendieron una pérdida económica y tu abuelo murió de tristeza por una pérdida económica, tu célula te va a sabotear, o sea, tu herencia genética te va a sabotear para que no tengas dinero, porque si tienes dinero, te vas a morir, ¿sí te fijas? O sea, imagínate ese concepto que queda guardado en el inconsciente. Otra de las cosas que queda guardado en el subconsciente son tus reacciones pues es que esos tíos eran bien sangrones porque tenían dinero. Esos, no sé, o sea, hay muchas cosas que se quedan guardadas sin nosotros ni siquiera nos damos cuenta y eso se queda guardado en el subconsciente y por lo tanto, tu subconsciente va a crear el sabotaje necesario para que tú no te acumules riqueza y entonces estés más protegido y estás a salvo. Entonces, bueno, pues hay que aprender un poco del cerebro para que estés verdaderamente a salvo, porque nuestra imaginación es lo que hizo, pues meterle ideas falsas a nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, bueno, pues hay que actualizar nuestro cerebro. ¿Y de qué se hay que actualizar nuestro cerebro? Bueno, pues tenemos que entender que existe una personalidad financiera. Todas aquellas personas que no han hecho su diagnóstico para que conozcan su personalidad financiera, bueno, aquí también les voy a dejar un regalito en los grupos de YouTube y Facebook para que puedan tener eh, su diagnóstico y puedan entender de qué los estoy hablando, ¿vale? Pero bueno, son tres cosas importantísimas para poder entender nuestra personalidad financiera. Primera, es tus reacciones emocionales frente al estrés o sin estrés. Ya te dije que tú no reaccionas igual con estrés o sin estrés. Y cuando estás emocional o emocionado, te aseguro que es una muy, pero muy mala, es muy mala decisión tomar, o más bien es una mala idea tomar una decisión financiera cuando estás muy contento. Porque cuando estás muy contento, la emoción te invade y si tú tienes una mente más desarrollada en la parte sensorial, pues entonces vas a sacrificarte por muchas personas y entonces no vas a poder ver eso y ni lo vas a preguntar y vas a asumir como cierto sacrificio. Si tú eres, hay condiciones más emocionales, entonces tú vas a empezar, si te apoyan y están ahí acerca, o sea, están junto a ti y te están ayudando, entonces tú vas a tomar decisiones sin preguntar que pues los riesgos que tú puedes tener, porque una cosa es eh, asumir los riesgos de inversiones y otra cosa es aventarte como el borras. Tienes que indagar y preguntar, ¿verdad? ¿A quién tienes que preguntar? Pues a las personas que ya lo han vivido, no a las personas que no lo han vivido, porque pues ellas te van a decir misa. Es como aquella persona que siempre ha sido engañada y tú le preguntas de los hombres a esa persona. Entonces, bueno, pues
pues te va a dar su visión su visión de los hombres que traicionan, ¿cierto? Entonces, aquí no tienes que preguntar a personas que ya han vivido esto que tú quieres entrarle, ¿vale? La segunda es, tus necesidades económicas son muy distintas eh, por tu etapa de vida. Y quiero decirte algo que sí, que es algo bueno, lo vamos a ver, importantísimo. Ahorita vamos a revisar precisamente cuáles son las etapas de vida y cuáles son las necesidades económicas de acuerdo a tu etapa de vida. Eso no quiere decir que ya estás pelas y que ya, si no lo hiciste a esta edad, ya no, ya no lo lograste. No, no lo quiere decir. ¿No? Hay personas que lo han logrado a partir de los 80, 65. Hay muchas personas que lo han logrado. Así que no, no es eso. Sin embargo, tu cerebro tiene una reacción emocional, química y de supervivencia del desarrollo humano muy alineada a cosas muy lógicas del desarrollo humano. Así es que eh, eso es algo que tienes que entender. Y la tercera es que tú vas a interpretar tu realidad está interpretado de acuerdo a lo que te pasó en tu infancia. Si tus heridas de la infancia tienes heridas de indiferencia, rechazo, traición, injusticia, cuando las 6, eh, vas a ver la vida desde esa perspectiva. Si tú quieres ver y conocer más sobre estos temas, ve mi blog, ve a mis, a mis sesiones. Hay una sesión que dimos, no me acuerdo, el miércoles pasado, ahí hablo un poco más de esto, ¿vale? Así que yo te recomiendo que veas YouTube en el canal donde podemos ver cuáles son las heridas de la infancia y cómo te afectan emocionalmente en tu día a día, ¿vale? Entonces, punto número uno, ya te dije, tenemos 3 emociones básicas con su contraparte. Primera emoción es el miedo. ¿Cuál es la contraparte del miedo? ¿Cómo se quita el miedo? ¿Cuál es su contraparte? El conocimiento. La contraparte del miedo es la curiosidad. Por eso la incertidumbre es una de las reacciones que te genera el miedo. Te acerca al dolor o te retira el placer. Por lo tanto, cuando el miedo te acerca al placer, es porque ya tienes todo el conocimiento de lo que te puede pasar. Y es por eso que cuando tenemos un riesgo, tienes que tener todo el conocimiento de que lo puedes perder. Una vez que lo asuma tu cuerpo, ya no le va a dar incertidumbre, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante con una metodología muy, pero muy específica que quiero que vayas apuntando, ¿vale? Pero el dolor, o sea, el miedo evita el dolor o te acerca al placer. Por lo tanto, su contraparte es el conocimiento. Cuando el dolor es sostenido, cuando tú sostienes el dolor, produce agotamiento. Entonces, cuando tú tienes mucha incertidumbre, entonces produce agotamiento. Si ya sabes, aprender es sanar. O sea, eso quiero que lo apuntes así, lo subrayes. Comprender es sanar. Y hoy día quiero que comprendas para que sanes. Si hoy tú tienes una incertidumbre muy fuerte, muy probablemente puedes llegar a un agotamiento. O sea, tu energía se va a agotar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues vamos a verlo el día de mañana específicamente cuáles son los pasos para lograr una mejor visión con tu cuerpo, pero lo que estoy buscando es que tú entiendas que tú tienes una mente muy sensorial, con heridas de la infancia, quizá de indiferencia o de rechazo, que te hacen que lo que sea la indiferencia te cause miedo. Y cuando lo sostienes mucho tiempo en la mente, te genera agotamiento. Si tú tienes una herida de abandono o de humillación, entonces muy probablemente eh, tiendes a la depresión porque te da tristeza. La tristeza nos ayuda, es una emoción que nos ayuda a interiorizar, nos ayuda a reflexionar. Y la reflexión no es más que para que nosotros entendamos
toda la fuerza interior que tenemos nosotros, porque tú has logrado muchísimas cosas con tu fuerza interior. Lo que pasa es que te gusta dedicárselo a alguien. Cuando tú comprendas eso, por eso siempre estás queriendo tener socios, siempre quieres que te acompañen, siempre lo tienes que pedir permiso a alguien para tomar la decisión. Cuando tú aprendes eso, vas a poder entender que tú tienes la fuerza interior para lograr todo lo que te propongas. Y bueno, pues eso es lo que es la tristeza. Y la contraparte de la tristeza es, se llama autoestima o fuerza interior. ¿Qué es la autoestima o cuál es la fuerza interior? Bueno, pues la capacidad que tiene tus emociones para sacarte adelante sin necesidad de un papá, de un pariente, de un padrino, de una empresa, de nadie. Tú eres el único que tienes que asumir la responsabilidad de tu crecimiento y cuando logres eso que se llama autoestima, vas a lograr todo lo que tú puedes. La tercera es que si tú tienes una herida de injusticia o de traición, muy probablemente la ira va a estar muy presente en tu vida y lo que tú quieres siempre es ganar. Y entonces tienes que entender que ganar no significa que tú ganes y el otro pierda. Ganar significa avanzar en la vida. Y por lo tanto, cuando tú integras en el concepto de ganar, que el aprendizaje también es una ganancia, entonces esa ansiedad, porque te dan ataques de ansiedad, porque no has ganado, porque estás frustrado, porque estás muy ansioso, porque quieres hacer cosas y no te salen. Todo eso es porque no comprendes cómo dirigir esa energía hacia lo positivo. Y la contraparte de la ira se llama metas. Cuando tú te pones una meta clara, ¿sí? Cuando tú te pones una meta clara, vas a poder lograr todo lo que quieras. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Es muy sencilla. Conocimiento, ¿no? Esa es la primera. Segunda, fuerza interior y tener con toda claridad una meta. Entonces, cuando tú tienes esta fórmula emocional, pues vas a poder lograr todo lo que quieras. Oye, pero está bien fácil que me lo digas, pero ¿cómo lo hago si no? Si ya me dijiste que el 95% de mis reacciones son inconscientes. Mañana lo vamos a ver a detalle, ¿vale? Entonces, segunda parte, tú tienes que entender que la vida, la vida como tal, pues tiene una etapa, o sea, tiene etapas y tiene esas etapas, es como los ciclos que tiene la naturaleza. Nosotros somos como árboles, ¿no? Donde la primera etapa de nuestra vida, que es de entre los 7 y los 14 años, es una primera etapa de hacer amigos y empezar a ser responsables de nosotros mismos. Porque a partir de los 14 a los 21 tenemos que ya aprender a visualizar la responsabilidad, porque a partir de los 21 a los 42, pues, ¿qué creen? Se trata de ser independientes. ¿Qué significa? No depender de nadie para sobrevivir. Es decir, de los 7 a los 21 hay una etapa de codependencia, se llama codependencia porque papá quiere y tú necesitas, ¿vale? Pero la etapa de independencia es que tu papá quiere y tú ya no quieres. Entonces lo empiezas a intentar tú solo y tu cerebro está dispuesto para crear esa mente independiente. Entonces, de los 28 a los 42, se trata de empezar a generar la mayor cantidad de capital posible, ¿de acuerdo? La mayor cantidad de capital posible. ¿A través de qué? A través de el dinero, ¿ok? A través del manejo y generación de dinero. Tienes que ser independiente. Si tú tienes un trabajo, no se vale como independencia porque tú dependes de ese trabajo. Así es que tú tienes que entender que tu misión de los 28 a los 42 es empezar a desarrollar proyectos productivos, ¿ok? ¿A partir de qué edad? Bueno, pues te recomendamos que el cerebro está dispuesto
a poderlo hacer a partir de los 35, porque ya está maduro, hay oportunidades y entonces empiezas a poder generar proyectos productivos a esas edades, ¿vale? ¿Qué significa ser empresario? Eso se le llaman proyectos productivos. Pero cuando entras a los 42, entras a una etapa de interdependencia. ¿Qué significa eso? Que tienes que empezar a entender que si no diversificas tus proyectos productivos, entonces eh, vamos a tener un jardín que solamente va a tener un árbol y quizá pues, no se dé tan fácilmente y te tengas que esperar hasta las siguientes temporadas para que comas. Entonces, qué te tienes que hacer? Pues sembrar de diferentes árboles, intercambiar tu semilla con la semilla de otras personas que también tienen su parcela y hacer esta, este juego de intercambio de valor, que eso se le llama interdependencia. ¿Cuál es la etapa de interdependencia? La etapa de interdependencia es aprender a diversificar, aprender a tener diferentes proyectos productivos. ¿Cuántos? Pues las que necesites. Se dice que son de 5 a 7, pero no para que todos florezcan, porque vas a terminar con 3. Y te quiero decir que 5 a 7 lo tienes que ir repartiendo en uno por año, porque no es tan fácil. O sea, cuando te dicen, ay, ya estás millonario, ya hazte un ingreso pasivo, entonces, bueno, pues te dicen que es muy fácil. No, 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 no es tan fácil, ¿no? O sea, que no te engañen, ¿vale? Y la tercera etapa es la etapa de dependencia. Es el invierno para nosotros. Y la etapa de dependencia es que nosotros vamos a necesitar de otros para sobrevivir. Y más vale que tú tengas todo planeado para que con lo que hiciste en tu interdependencia dependas de lo que tú trabajaste. Si tú crees que vas a depender de tus hijos, quiero decirte que la vida no es así. Quizá tú necesitas, pero ellos no necesariamente quieren. Es naturaleza humana, jóvenes. Tus papás ya van a estar muy grandes para que te mantengan. Tus hijos en esta etapa de su vida van a estar, igual y ya se murieron. Aquí en esta etapa de tu vida, tus hijos van a empezar a tener eh, hijos también y van a empezar a desarrollar y van a empezar a vivir para ellos. Entonces, imagínate mantener una boca más, ¿sí me explicó? Entonces, ¿de qué depende? Si tú haces una buena planeación financiera, tu etapa de dependencia la vas a vivir a todísima madre, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque ya van a estar tus proyectos productivos maduros y pues ya no necesitas que tu tiempo esté ahí. Habrá unos que tú vendas, habrá otros que tú te quedes, habrá otros que tú delegues, pero pues ya tienes varios. ¿Y qué es lo importante? Que todo lo que tú hiciste con tu dinero le hizo un bien a la humanidad. Y eso es lo que vamos a entender como eh, plenitud financiera. Cuando nosotros hacemos un bien a la humanidad, pues lo vamos a entender como plenitud financiera, ¿vale? ¿Cuál es la tercera parte de la interpretación de la vida? Pues fíjense que nosotros les platicaba que tenemos heridas en la infancia, sensoriales, emocionales y racionales, y de acuerdo a estas heridas, entonces nuestra interpretación de la vida va a cambiar. Y no todos tenemos la misma configuración. Entonces, si tú creías que tu pareja tiene que ser que tú, igual que tú, créeme que no se trata la vida de esto. Tú tienes que entender que tú tienes una configuración y él tiene otra, donde tú tienes debilidades y también tienes fortalezas. ¿De qué se trata la vida? Bueno, pues la vida se trata de tomar tus fortalezas y pues desvanecer tus debilidades. Entonces, bueno, pues si tú tienes una configuración o una herida de indiferencia, entonces tú eres de los que das y das y das a los demás y a veces te dejas hasta el último. Eso se le llama ser sacrificado. Pero también eres súper creativo. Entonces, como eres súper creativo, bueno, pues te da la capacidad de desarrollar miles de ideas, ¿no? El aislado, tiene que ver con la herida de rechazo, en su debilidad es aislado, no le gusta socializar,
pero en su fortaleza es súper meticuloso y reparador. Entonces, si tú te vas identificando con estas características, bueno, pues ve apuntando qué tipo de configuración tienes, ¿vale? Si tú eres ansioso, entonces, y porque quieres llenar huecos emocionales, es porque te sentiste solo y bueno, pues esa es tu debilidad. Pero también eres súper sociable y haces fiestas y haces cosas muy fácilmente, pues porque no te gusta estar solo y entonces se te desarrolló esa habilidad. Entonces aprovéchala, ¿no? O cuando tienes una herida de humillación, bueno, pues te haces súper resistente a las inclemencias de la vida, te haces muy resiliente, pero no se trata de sufrir en la vida, se trata de vivir feliz. Y entonces tú tienes la gran fortaleza que tú eres encantador y tienes esa capacidad de poder encantar a todo el mundo porque pues obviamente aprendiste a que no te agredieran. Entonces por eso eres súper encantador. Pero también hay una herida de injusticia, que eres muy rígido en tu debilidad y en tu fortaleza ordenada, o cuando eres muy controlador, es tu debilidad, pero también tu fortaleza es que tú eres de las personas que valiente, o sea, de las personas que haces que las cosas sucedan. Y entonces, bueno, pues eso hace que tú tengas una configuración. Y vamos a decir que tú tienes ciertas heridas en la infancia donde dices, ah, pues yo me identifiqué donde tengo herida de indiferencia e injusticia. Bueno, pues ya sabemos que tú vas a ayudar a los demás y pero también eres muy asumido a las reglas, a las normas, ordenado, estructurado. Y bueno, pues cada uno tiene sus diagnósticos. Yo les dejo aquí el diagnóstico para que sepan cómo son y bueno, puedan disfrutar de esto, porque es toda una ciencia y es maravillosa entenderla, ¿vale? Bueno, eh, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, como conclusión, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a arriesgar? Bueno, pues cuando tenemos o sentimos que vamos a arriesgar, pues ya esto empieza a cambiar de, de, de perspectiva, porque de entrada ya no siento, ¿qué no siento? Ansiedad, porque ya sé que voy a entrar con lo que sé que voy a perder. Entonces, ¿qué tengo que entender? Bueno, pues si eso es lo peor que me puede pasar, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Entonces tu mente te tiene que llevar a lo mejor que te puede pasar. Pues lo mejor que te puede pasar es que logre esto, que haga esto, que logre esto. Perfecto. Entonces pones en una balanza. Si lo pierdo, ¿lo puedo volver a recuperar? Sí. Si lo gano, ¿lo ganaría en otro lugar? No. Pues, ¿qué le estoy pensando? ¿Sí me explico? Entre más grande seas, pues más riesgos tendrás que tomar. Y la otra es que estos son juegos de inversiones porque tú vas a tener riesgos altos, pero cuando tú guardas, lo guardas en tu colchón, creciendo tu patrimonio en riesgos, por ejemplo, CETES, que son muy estables, pero se están multiplicando nuestros ingresos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que entender que cuando queremos invertir, ya tenemos que saber qué es lo que podemos ganar con esto. Y ya tenemos que tener la claridad de los retornos, cambios en el contrato, pérdidas de capital, los plazos si son fijos o son variables, los montos si son cerrados o hay una ampliación, va a ser la inversión, ¿no? Y en el momento que tú preguntas cómo va a ser la inversión, bueno, pues ya sabes que lo peor que puede pasar es que lo pierdas, pero lo mejor que puede pasar es lo que tú estás soñando. ¿Te acuerdas que te dije que hay 3 cosas que puedes hacer en tu estructura cerebral? Ten una meta en mente, ten el conocimiento para lograr ser empresario y además ten la voluntad o la fuerza interior para actuar. Esos son los 3 pasitos: una meta, una planeación, el conocimiento y la acción. Son los 3 pasitos que tu cerebro te va a pedir para lograrlo. Y si hay algo que te detiene, entonces emocionalmente te tienes que trabajar
para que no te quedes en, es que planeo súper bien, es que esto ya lo tengo planeado, pero no me atrevo a hacerlo. Entonces tienes que trabajar algo en tu mente para poder atreverte a hacer cosas, ¿vale? Entonces, eh, el método de la plenitud financiera, quiero que sepas que está ligado a básicamente eh, a un método. O sea, ya te dije aquí cuál es la fórmula o de qué, pero ahora quiero que apuntes los cómo, ¿ok? ¿Cómo vas a lograr tu plenitud financiera? ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo se logra la plenitud financiera? Porque ya me dijiste que tengo que invertir. Sí, pero ¿cómo invierto? ¿Cómo empiezo? Ya me dijiste que mi emoción me frena y ya me lo voy a quitar, pero ¿cómo empiezo? Entonces te voy a dar la metodología para que lo puedas empezar a hacer, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la metodología? Bueno, pues primer paso o primer secreto. Tu primer secreto es, no hay otra manera de poder generar riqueza. O sea, el juego del capital o de patrimonio neto se llama capital es igual a activos menos pasivos. El juego es tener el mayor capital posible para generar los mayores activos posibles, que te generen el mayor capital posible y que no gastes más de lo que te generan tus activos. Así de sencillo. ¿Qué son los activos? Son todo lo que tú estás haciendo para generar dinero. Sí, que son tus inversiones, ¿cierto? Hay dos tipos de inversiones que te dije que eran, hay inversiones para que tú aumentes tu capital y habrá otras inversiones para qué, para que tú tengas un ingreso fijo mensual gracias a el rendimiento o utilidad que genera esa inversión, ¿vale? Esas son las dos formas de generar o de tener activos y hay muchísimos. Yo te voy a enseñar en los que yo conozco y cómo entré y por qué hoy día estoy muy contento con esto. Pero bueno, pues hay muchísimos. Y entonces lo que te dije es, primer secreto, tienes que conocer. Y ahí búscalo en internet, en ChatGPT. Oye, ¿cuáles son? Dame 3 ejemplos o 10 ejemplos de inversiones de aumento de capital. Dame 10 opciones de inversiones de aumento de generación de ingresos pasivos, ¿vale? Que son de activos recurrentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la formulita? Bueno, pues la fórmula es muy sencilla. Paso número uno, ganas dinero. Paso número dos, acumulas dinero. O sea, lo vas a guardar. Cuando lo acumulas, vas a acumularlo a través del tiempo. Ok, vas a generar dinero y lo vas a acumular. Paso número 3, esa acumulación de dinero lo vas a invertir en algún producto financiero o en algún proyecto productivo, ¿ok? Las únicas dos formas de generar dinero son a través de proyectos productivos o de productos financieros, ¿ok? Proyectos productivos, hay inversiones que te aumentan el capital y que te generan rendimientos mensuales. Y los productos financieros, hay productos que te generan rendimientos mensuales que son muy poquitos, porque dependen mucho de restricciones. Y es de aumento de capital. La mayoría de los productos financieros es para que tú aumentes tu capital, ¿ok? Entonces esas son las dos maneras de que tú puedes invertir. Y el paso número 4 es que tú en tu día a día tienes un gasto. ¿Cuál es el secreto? Pues tú gastas menos de lo que generas, una parte lo vuelves a reinvertir, acumulas dinero, inviertes, generas dinero, acumulas dinero, lo inviertes y este caminito continuo y constante, uno, 2 y 3, te va a dar esta capacidad de poder generar esta situación, ¿vale? Entonces,
Súper. Todos logran ver mi pantalla, ¿verdad? Aquí hay una persona que me dice en Zoom que, si podrían ampliar la imagen. Lo que tienen que hacer es que se van a sus 3 puntitos, y en esos 3 puntitos le das clic y le dan pin a mí. Y cuando le ponen pin, yo voy a aparecer en grande, y ahí van a poder verme, eh, con, el toda la pantalla, ¿vale? Súper. Bueno, ¿cómo son los pasos para ir terminando, ir cerrando el día de hoy, vale? ¿Cómo son los pasos? ¿Cuál es la metodología para empezar a lograr diferentes pasos? Ya entendiste que la única manera de generar ingresos son tus 3 pasos. Tienes que aprender a generar ingresos. Punto número 2, tienes que aprender a administrar tus ingresos. Eso quiere decir que no puedes gastar más de lo que ingresas. Y punto número 3, tienes que aprender que todo lo que te sobra lo tienes que multiplicar a través de inversiones. Esos son los 3 pasos, ¿vale? ¿Para qué vas a hacer estos 3 pasos? Bueno, pues resulta que en el ejercicio de irlo haciendo continua y constantemente, pues tú vas a salir de lo que es el paradigma de lo que hoy día estamos la mayoría atrapados, en muchas deudas o en un solo trabajo. Entonces, tienes que generar este hábito continuo y constante para poder aprender a generar ingresos, aprender a administrar ingresos, o sea, de esa generación de ingresos vas a guardar un cachito, y ese cachito que vas a guardar lo vas a invertir para multiplicarlo, vas a manejar emocionalmente todos tus miedos, y entonces vas a continuar con este ejercicio del uno, 2 y 3 constantemente. ¿Para qué vas a lograr eso? Bueno, cuando tú empiezas a hacer el uno, 2, 3, se van a generar básicamente 3 conciencias. La primera conciencia que se va a generar en tu vida es la conciencia de la libertad financiera. ¿Qué significa la conciencia de la libertad financiera? Bueno, pues la conciencia de la libertad financiera significa aprender a vivir sin deudas, aprender a vivir sin compromisos, porque la cantidad de dinero que tú puedes generar por tus propios medios es lo suficiente para comprar de contado o hacer lo que tú desees sin comprometerte a plazo, sin comprometerte a nada. Entiende, la libertad financiera, si tú contratas créditos, entonces eso ya no es libertad financiera. Hay muchos gurús de empresas, de empresarios, que te dicen, bueno, tú puedes llegar a pedir prestado para tu empresa, pero tú tienes que tener el mismo capital de lo que tú pidas prestado, porque no estás invirtiendo tu dinero. Y entonces, cuando tú tienes ese préstamo, lo inviertes para generar más dinero, y eso hace que empiece a circular el dinero, y no es el tuyo, es el de la empresa. Pero ¿qué sucede ahí? Que normalmente esas fórmulas de crédito se le llama apalancamiento para que tú puedas hacer crecer un negocio. Pero ¿qué sucede cuando dejas de percibir eso? Pues vas a tener que vender todos los activos de esa empresa para liquidar eso, ¿vale? O sea, ahí está el riesgo de la pérdida del capital por un mal manejo de un crédito, ¿vale? Eso es lo que normalmente sucede. Pero en finanzas personales tú tienes que aprender a que no se te ocurra comprar, por favor, un, un terreno a meses, o un no sé qué porque está súper barato y la oportunidad. Pues no, porque si no tienes esta fórmula de generación de ingresos continuos y constantes, entonces eso va a colapsar tu economía, ¿vale? Entonces, una vez que tú entiendes eso, que la conciencia de libertad financiera es vivir sin compromisos, es decir, no tengo deudas
entonces vivo sin compromisos. El segundo paso es la conciencia de paz financiera. Es decir, empiezo a diversificar. ¿Qué significa diversificar? Pues entro en la etapa de interdependencia y lo que significa es empezar a generar diferentes fuentes de ingresos que empiezo a madurar. Una de las fórmulas donde nosotros podemos hacer crecer nuestro dinero es a través de empresas de networking marketing, ¿no? Y eso ha sido una de las herramientas que a muchas personas les ha acelerado su crecimiento, porque pueden hacer su trabajo y además pueden desarrollar de forma alternativa este nuevo trabajo, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que les quiero decir es que la conciencia de paz financiera es tener diferentes fuentes de ingresos. ¿Cuántas fuentes de ingresos tenemos? Pues ya dijimos que hay 3, a través de trabajo, a través de proyectos productivos y a través de inversiones. ¿Qué pasa con las inversiones? Bueno, pues tienen un tiempo y nada más es para aumentar tu capital. ¿Qué vas a hacer con ese dinero para aumentar tu capital? Pues vas a invertir en proyectos productivos. Y más vale que sean proyectos productivos que te encanten, que te fascinen, porque si no te gustan estos proyectos productivos, te vas a aburrir, no les vas a hacer caso, vas a tener problemas con tus socios, una serie de cosas, porque las personas sienten injusto el trato que tú les puedas llegar a dar si tú no le das interés a ese proyecto. Y entonces, bueno, pues lo que te sugiero es que tú empieces a desarrollar proyectos productivos que le hagan un bien a la humanidad, que te fascinen. Porque cuando tú encuentras esa capacidad de hacerle el bien a la humanidad, te encuentras con la conciencia de plenitud financiera. La conciencia de plenitud financiera es no que hiciste mucho dinero, es qué hiciste con el dinero que generaste. Esa es la conciencia de plenitud financiera. Y por lo tanto no es un fin último, es un constante sentimiento de que todo lo que estás generando es para la plenitud financiera, ¿vale? Y bueno, pues vamos a tener, estos son los 6 pasos para que tú logres a llegar a la conciencia de plenitud financiera. Te lo vuelvo a repetir, generar dinero. ¿Cómo se genera dinero? A través de trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es intercambiar tiempo por dinero, tiempo y conocimiento por dinero. Punto número 2, puedes generar más dinero a través de la inversión de proyectos productivos, es decir, propios o de terceros. Tú vas a tener el capital suficiente para poder comprar ya sea una acción o un pedacito de la empresa física para que tú puedas generar más ingresos, ¿vale? Y la tercera son productos financieros. Tú vas a poder invertir en capital o vas a poder invertir en compra y venta de divisas. Y cuando tú haces esta compra y venta de divisas o este capital, entonces el dinero te genera más dinero. Entonces, hay 3 maneras de generar dinero: a través de inversiones con productos financieros, a través de productos productivos y a través de trabajo. ¿Cuál es la mejor? Pues la que te deje más y la inteligencia que tú tengas para generar el riesgo necesario para que tú puedas crecer a través del tiempo, porque de eso se trata esto, que tú tengas una meta a largo plazo y que todo ese dinero que estás aumentando de capital con tus inversiones la puedas invertir en productos financieros, perdón, en proyectos productivos que hagan un bien a la humanidad, y eso es una práctica que te puede llevar por lo menos 5 años. Así es que empieza a practicar, empieza a vivirlo y va a ser un camino fascinante para poder lograr ser empresarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos para poder lograr aumentar tu capital? Ahí les va. Paso número 1, generas ingresos. O sea, recibes tu salario o recibes comisión. Tienes que aprender a vender. Para que tú generes dinero extra, tienes que aprender a vender. No hay de otra, ¿eh?
tú tienes que aprender a generar dinero a través de una comisión. Entonces, es tu salario más la venta que tú hiciste de algún producto que te genere una comisión por la venta que tú hiciste. Punto número 2. Cuando tú tienes una inversión, entonces, ya sea en productos financieros o en proyectos productivos, vas a tener ganancias y esas ganancias las vas a llevar a tu capital y ese rendimiento lo vas a llevar a tu vida diaria y cotidiana. Por lo tanto, esta bolsita que estás haciendo constantemente se va a hacer más grande. Y esa es la primera, aprender a generar ingresos. ¿Se acuerdan del paso uno, 2 y 3? Tienes que aprender a generar dinero. Punto número 2, aprender a ahorrar. Separas una parte de tus nuevos ingresos, ¿sí? O sea, tú ya vives con un ingreso y con eso te acostumbraste a vivir. Perfecto. Empiezas a trabajar. Y no porque empieces a trabajar vas a gastar más. No, porque empiezas a trabajar vas a tener un remanente para poder invertir. Y entonces aprendes a ahorrar. No le muevas a tus gastos, simplemente aprende a ganar más y guárdalo, acumúlalo, ponlo en una, ¿cómo se llama? En un fondo de inversión por CETES, por ejemplo, que se esté actualizando a través del tiempo de los intereses. Pero eso es lo que vas a tener y vas a ir generando y generando y vas a tener ese resguardo. Cuando tengas una oportunidad, le quitas un cachito a ese ahorro extra y lo metes a, a la inversión, ¿ok? Entonces tú sigues gastando, pero sigues reinvirtiendo. Ese es el método, ¿de acuerdo? Se lo repito, tú tienes que empezar a generar ingresos, pero no tienes que empezar a gastar más porque generaste más ingresos. Ay, como generé más ingresos, me voy a meter a mi hijo a la escuela privada, o me voy a comprar el iPhone no sé qué, o me voy a ir de viaje. Las 8 cosas que siempre estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y entonces me aguanto y una partecita de eso lo vuelvo a invertir, otra cachito lo gasto y lo vuelvo a acumular. Cuando lo invierta y gane, lo vuelvo a meter y así en este ejercicio de estarlo circulando es la fórmula en que yo tengo que empezar a generar nuevos ingresos, ¿vale? Ponme aquí una carita si le estás entendiendo al método para aumentar tu capital. Ponme aquí una carita. Ponme aquí o una manita o una carita si te está gustando este webinar, ¿vale? No veo caritas. Entonces, ya me puso ahí una personita, una carita. Estoy esperando que me pongan caritas para ver si está claro lo que les estoy diciendo. Los 5 pasos para aumentar el capital es esta parte de generar nuevos ingresos, no gastar más. Amelia nos aplaude. Lo ahorras. Esos ahorros, una parte, una sola parte, los metes en inversión y otra parte lo metes como resguardo de tu capital, ¿de acuerdo? Tú tienes que tener un resguardo de tu capital constantemente, ¿vale? Y una vez que ya tienes esto, bueno, gastas una parte, pero no gastes más de lo que ingresas. No te acostumbres, esa es la clave. No porque ganaste más, estás gastando más. No, si ganaste más, gasta lo mismo y todo eso, una parte lo guardas, otra parte lo reinviertes. Cumples el ciclo, una parte lo guardas, otra parte lo reinviertes. Oye, qué rápido, ya te dije que es de un horizonte de 2 años a 3 años. No, no es tan rápido, ¿eh? Es de un horizonte de 2 años a 3 años el aumento de capital en cualquier inversión. Tú puedes generar ingresos por ventas muchísimas. Eso sí, o sea, eso, pero va a requerir tu tiempo y tu esfuerzo, ¿vale?
Entonces, una vez que ya entendiste cómo tú haces este modelo para poder aumentar tu capital, ¿vale? Quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas algo que es el ser humano. El ser humano tiene necesidades de acuerdo a sus cerebros. Y entonces, ¿cuáles son sus cerebros? Su cerebro sensorial, emocional y cognitivo. Y entonces, pues resulta que tú, si quieres invertir en un proyecto y no sabes en qué proyecto invertir, pues lo que tú necesitas entender es qué bien le quieres hacer a la humanidad. ¿Cómo? Bueno, pues ayudándolo en su cuerpo, ayudándolo en sus emociones o ayudándolo en su conocimiento o la razón, su pensamiento, ¿vale? Aquí están las tres grandes industrias de toda la vida. La primera fórmula de la venta es cuando tú ya tienes una necesidad, detectaste una necesidad y bueno, pues le generas un beneficio social. ¿A quién? A tu gente cercana. Tú le vas a empezar a generar un beneficio social a tu gente cercana, a tu hermano, a tu tío, a tu abuelo, a todos los que tú conozcan, porque son tu círculo cercano, ¿ok? Este es tu círculo cercano. Pero ¿qué crees? Más allá de este círculo cercano, existe un mundo que tiene que ver con otras energías. Y cuando tú, por ejemplo, tu visión, yo voy a pensar que voy a invertir en, voy a enseñarles de finanzas personales, emocionales. Listo. ¿A quién? A esta gente. Pero mi verdadero negocio no va a ser este. Mi verdadero negocio es llegar hasta el beneficio planetario. ¿Por qué? Porque si yo nada más le, le doy este beneficio a esta persona, pues está muy limitado mi crecimiento. ¿Ya te fijaron? Nada más es el límite de los que quieran, les interesen, los que yo conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que visualizar cómo venderle a todo el planeta. Y para poder lograr venderle a todo el planeta, la clave se encuentra en herramientas, empresas o metodologías. Tú tienes que tener metodologías, empresas, herramientas, plataformas para que tú puedas llegar a esto. Y entonces, cuando tú quieras ser una empresa o una empresaria, entonces tú tienes que generar metodologías o métodos para que tú puedas delegar estas metodologías o esos métodos o sistematizarlos a otras personas y tú te desligues de ahí, ¿te fijas? Y cuando tú te desligues de ahí, hay personas que te van a empezar a comprar que tú ya no conoces. Y cuando empieces a comprar, cuando te empiecen a comprar personas que ya no conoces tú, esa es la fórmula para decir, estoy en el camino correcto de mi proyecto de mi proyecto productivo que está creciendo. ¿Ya lo entendieron? Entonces, si nosotros limitamos nuestro proyecto productivo solamente a las personas que conocen, no va a alcanzarles para vivir. No se trata de eso. Tenemos que siempre ver hacia el beneficio planetario. Oye, que yo sé arreglar máquinas de, no sé, de engranes para la industria azucarera. Entonces, bueno, pues empiezo a venderle, no a los que conozco, sino a otras empresas que no me conocen los procesos para que estas nuevas empresas empiecen. Entonces estoy básicamente ayudándole a personas a que resuelvan y que les llegue azúcar blanca a su mesa. No sé si me doy a entender. Lo que les quiero decir es que nosotros a veces no sabemos el beneficio que le hacemos a la humanidad con nuestra empresa o nuestro producto. Entonces, cuando ustedes se puedan imaginar ese beneficio que le pueden llegar a hacer al planeta, en ese momento van a aparecer cosas verdaderamente interesantes. Y bueno, pues hasta hoy me voy a quedar hasta aquí. Los espero mañana, ¿sí? Eh, los espero mañana con ya los detalles finos para que tú puedas que
pues los detalles finos para que tú puedas lograr esta plenitud financiera. ¿Cuáles son los detalles finos? Bueno, pues te voy a dar las herramientas, la metodología que tú necesitas para hacer del paso a paso una, una, una ventaja donde tú puedas ingresar o tener un nuevo ingreso para tu vida sin necesidad de que dejes de trabajar. Es decir, el tiempo que tú le dediques es un tiempo extra para generar más ingresos, pero como la visión es una visión más planetaria, entonces esta visión planetaria que te voy a enseñar mañana, pues va a hacer que tú recibas muchas más comisiones e ingresos por este ejercicio que tú vas a empezar a hacer. Y mañana te voy a dar el método específico para que tú lo logres, ¿vale? Y entonces, bueno, pues me encanta tenerlos por acá. Si quieres la guía de lo que son las finanzas personales, déjanos una carita, ¿verdad, Escandra? Sí, una carita en el grupo de WhatsApp de preferencia. Perfecto. Y entonces, ahí en el grupo de WhatsApp, o si no están o sea, si están viéndonos en el grupo de Facebook o en el grupo de en el grupo de, ¿cómo se llama? YouTube, entonces ahí te vamos a dejar la liga para que tú puedas entrar al chat, ¿vale? Ahí están las ligas para que tú puedas entrar al chat. Y bueno, pues una vez que tú entres al chat, vas a tener este beneficio que es una guía perfecta de inversiones financieras. Tú te vas a conocer profundamente en la parte de tus emociones, de tu configuración. Vas a recibir un diagnóstico de tu configuración y vas a empezar a entender por qué no avanzas o cuáles son las cosas que tienes que empezar a trabajar internamente para lograr el éxito que estás buscando. Así es que, bueno, chicos, pues fue un placer estar con ustedes y yo me despido. Nos vemos mañana igual a las 5 de la tarde y mañana es el detalle fino para que ustedes tengan la metodología y las herramientas para que logren su plenitud financiera a través de una estrategia que a mí y a mi socio Helios Herrera nos ha dado muchos resultados. Así es que te espero mañana. Un abrazo. Gracias.